Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Hola, Fernando. Hola, Martín, muy buenas. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que la gente se vaya conectando. Así comenzamos con la presentación. Estamos un poco demorados. Mientras tanto, me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Raed. Soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y en nombre de Kinetic Omnion y a través de Facial Manipulation Institute by STECO, tenemos hoy el orgullo de presentarles a Fernando Menánchez de España y a Diana Zapata de Colombia, quienes presentarán hoy este webinar titulado Introducción a la manipulación facial de nivel 1 y 2 y presentarán un caso clínico. Fernando Menánchez, de España, está diplomado en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1999. Luego fue diplomado en osteopatía en la Escuela Osteopática de Madrid en 2010. Entre sus abordajes realiza fisioterapia invasiva, fusión seca, neuromodulación, EPI, y está formado en cadenas musculares de GDS, neurodinámica y terapia craneosacral biodinámica. Es profesor de Facial Manipulation de 2019 y ha enseñado en España y Grecia. Fernando trabaja de forma autónoma en su propia clínica y es fisioterapia, y así como en diferentes equipos de handball. Por su parte, Diana Zapata, de Colombia, es fisioterapeuta, especialista en terapia manual ortopédica y nivel 1 de métodos TECO. Es especialista en rehabilitación de mano y miembro superior. Bien. Vamos esperando a que se siga conectando la gente. Mientras tanto, vamos comentando para los que están conectados que a su derecha tienen una ventana donde pueden ir haciendo preguntas mientras tanto de que los presentadores estén realizando el webinar, y al final vamos a seleccionar algunas preguntas así ellos pueden responderlas. ¿Se escucha bien, Fernando? Perfecto, Martín. Bueno, Muchísimas cuando quieras. gracias Un placer. por tu presentación. Vale, pues vamos a comenzar ya. Bueno, vamos a hacer una breve introducción al método STECO con la presentación también de un caso clínico que va a presentarlo mi compañera Diana Alejandra de Colombia. Vamos a dar pequeñas pinceladas porque, pues bueno, es un webinar introductorio para saber un poquito las bases anatómicas y fisiológicas en las que nos vamos a basar a la hora de aplicar nuestro método de trabajo, el método STECO de manipulación facial. Bueno, la presentación que ya la ha hecho perfectamente Martín. Yo quiero, pues bueno, introducir brevemente a la familia STECO desde Padova, desde el Facial Manipulation Institute, donde está la sede central, donde se organiza el Congreso Internacional que hacemos todos los años sobre la fascia, que presentamos artículos, presentamos pósters de investigación y, bueno, donde la mayor parte de los cursos en Italia se desarrollan aquí. Luigi STECO es fisioterapeuta y, pues bueno, desde hace más de 30 años está desarrollando este método de trabajo, este sistema de trabajo basado principalmente en el abordaje facial. Sus hijos son Carla y Antonio, que son muy conocidos a nivel por sus investigaciones y sobre todo están dando esa base científica que es tan importante y tan interesante a la hora de poder razonar y poder darle un sentido a todo lo que vamos a hacer a nivel terapéutico. Bueno, Luigi STECO, como fisioterapeuta y creador del método de manipulación facial, ha escrito 6 libros, es el director del Facial Manipulation y ponente internacional. Carla es médico cirujano, especialista en traumatología, anatomista y profesora de la Universidad de Padova, investigadora con más de 80 artículos y ponente en diferentes congresos. También, su libro de referencia, el
Functional Atlas of the Human Fascial System, un libro muy interesante y que recomiendo a todo el mundo. Y Antonio Esteco, que también es médico, especialista en medicina física y rehabilitación, investigador en diferentes campos, coautor con su hermana y con su padre de diferentes libros sobre el tratamiento de la fascia, profesor en la Universidad de Nueva York, etc. Vale, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es la fascia? La fascia es difícil de definir, pero en los últimos años se ha realizado gran cantidad de investigación en este tejido por diferentes motivos, lo que ha permitido a todos los autores intentar llegar a un consenso sobre la definición de lo que es la fascia. Hace años se investigaba, se publicaba y se definía este tejido y los componentes, no solamente el tejido fascial, sino las diferentes versiones del tejido fascial, por llamarlo así, porque recibía una nomenclatura que no estaba del todo clara. Perdón, se llamaba globalmente a todo fascia. Hay que intentar llegar a un consenso, intentar definir todo de una manera lo más clara posible para saber de qué estamos hablando, para no generar una confusión sobre el tipo de tejido, sus componentes y las diferentes estructuras que lo componen. La fascia podemos definirla como tejido conectivo, es un tipo concreto de tejido conectivo que tiene unas características histológicas concretas, lo que le diferencia del resto de tejidos conectivos, y que crea unas relaciones con los músculos, con los huesos, con diferentes tejidos, que esas relaciones nos van a permitir a nosotros elaborar nuestro abordaje terapéutico, aplicar nuestro método de trabajo. Desde este artículo, la nomenclatura de la fascia, todavía no podemos decir que exista una definición totalmente aceptada de lo que es la fascia. Hay diferentes propuestas que tienen que ser valoradas y tienen que ser aceptadas por el Fascial Nomenclature Committee. Los diferentes autores proponen y esta entidad tiene que valorar y tiene que aceptar. Este autor de este artículo nos dice que solo observando la fascia desde diferentes y múltiples perspectivas, desde el médico, cirujano, osteópata, fisioterapeuta, ingeniero, etc., se puede definir de una manera global, de una manera más clara, lo que es el tejido fascial. Entonces, es necesario una perspectiva variada desde diferentes visiones, ya que si no nos quedaríamos con una parte bastante sesgada de la fascia. Además, este autor también lo define como un absoluto continuo funcional anatómico, o sea, es algo que es anatómico y que forma una globalidad y un continuo. Si tenemos en cuenta estas definiciones y estas versiones de los diferentes autores, podemos decir que el sistema fascial, pues eso, consiste en un continuo tridimensional de tejido conectivo que puede ser fibroso, denso, laxo, que contiene colágeno e impregna el cuerpo. Estas diferentes estructuras son tejido fascial. Desde la fascia profunda, superficial, tejido laxo, aponeurosis, cápsulas, membranas, septos, retináculos, tendones, ligamentos, epimisio, dura madre, periósteo, etc. Todas estas estructuras, con sus diferentes componentes, van a crear lo que es el tejido fascial, pero cada una con sus pequeñas peculiaridades, lo que va a permitir definirlo, sobre todo peculiaridades a nivel histológico, pequeñas variaciones que van a permitir diferenciarlos a unos de los otros. Esto va a permitir crear esa nomenclatura para que se llegue a un consenso y todos los autores hablen en el mismo idioma.
para no crear esa confusión que hablábamos. Pues todas estas estructuras se consideran fascia. Y dentro del sistema fascial vemos esta analogía, que pueden ser diferentes elementos del cuerpo, como hemos dicho, músculos, huesos, diferentes sistemas, sistema circulatorio, sistema nervioso, que están entrelazados y rodeados por fascia, lo que permite que todos los sistemas corporales funcionen de una manera integrada. Dota al cuerpo de esa estructura funcional y proporciona un entorno que permite esa interacción entre todos ellos. Como hablábamos antes, el tejido fascial es un tejido conectivo que tiene unas características concretas. El tejido fascial, tejido conectivo, está compuesto de células, de fibras y de sustancia fundamental. Teniendo en cuenta que las células pues, es la parte más biológica, la parte más funcional, que tiene su metabolismo, que puede segregar sustancias. Luego tenemos las fibras, que dan ese componente más rígido, esa estructura a la fascia, y la sustancia fundamental de la matriz extracelular, que permite esa integración entre las células y las fibras. Es la parte, digamos, más fluida, la parte de unión que permite esa conexión y ese mantenimiento entre las células y las fibras. Pues en función de estos componentes del tejido conectivo se forman todos ellos, los diferentes, el hueso, la sangre, el cartílago, la fascia. Dentro de las células encontramos el fibroblasto, también encontramos la sustancia fundamental, que es fluido, y las fibras principalmente de colágeno y elastina. Dentro de la sustancia fundamental vamos a encontrar unas macromoléculas y entre ellas el ácido hialurónico, que luego hablaremos sobre él, que nos va a permitir juntar moléculas más pequeñas y tiene la función de retener agua. Si os fijáis aquí en esta imagen, en color azulado encontramos las fibras de colágeno y de elastina que hemos hablado antes. A nivel punteado encontramos las células, como pueden ser los fasciacitos, como pueden ser los fibroblastos. Y entre medio, más blanco, encontramos la sustancia fundamental que permite esa unión, rellenar esos espacios y unir lo que son las fibras con las células. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la fascia? ¿Por qué últimamente estamos investigando tanto sobre la fascia? Pues porque la fascia, sobre todo, es muy rica en mecanorreceptores, como Ruffini, Pacini, Golgi, terminaciones nerviosas libres, usos neuromusculares, muchos más que otras estructuras. Estos mecanorreceptores van a dar una referencia periférica al sistema nervioso central, lo cual va a permitir dar esa información de esas estructuras que quiere mover el sistema nervioso y dar esa información de cómo se encuentran. Y además es un tejido plástico y maleable, lo cual, sobre todo el tejido conectivo laxo, le permite adquirir unas características más densas o más fluidas en función de diferentes características bioquímicas, de las cuales también vamos a hablar ahora luego. La inervación de la fascia no es la misma en todas sus partes. Es decir, existen zonas con diferentes roles dentro de la misma estructura. O sea, dentro de la fascia en sí existen zonas con diferentes funciones. De ahí que la inervación de la fascia no es la misma en todas sus partes. Aquí, en varios estudios de la familia Stecco, podemos ver cómo tanto en terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Pacini y de Ruffini, encontramos una diferente densidad de estos mecanorreceptores en los diferentes tejidos, como puede ser la fascia del pectoral mayor, su expansión, la fascia bicipital, la certus fibrosus, la fascia antebraquial y el retináculo flexor. Hay diferente cantidad de mecanorreceptores por centímetro cuadrado en función de la estructura fascial en la que estemos. Por lo tanto,
nos va a explicar, nos va a dar esa información de que dentro del tejido facial vamos a encontrar diferentes roles según esta densidad de mecanorreceptores. ¿Cuáles pueden ser esos roles? Pues pueden ser un rol más de transmisión de fuerzas o un rol más perceptivo, más propioceptivo o de coordinación motora en función de esto que estamos hablando. Dentro de las funciones de la fascia también encontramos diferentes funciones, como puede ser la función protectora, que mantiene ese revestimiento muscular, esas contracciones musculares en sus límites, evita desgarros. Una función organizativa, también de la musculatura, en compartimentos funcionalmente similares. La función circulatoria, esos vasos, esos nervios que están dentro, que están embebidos en el tejido facial y que con las contracciones musculares se va a permitir ese corazón periférico, esa función circulatoria. También tiene una función inmunitaria por las células que encontramos, mastocitos, macrófagos dentro del sistema facial. Función de alimentación, ya que la sustancia fundamental también, en función de la consistencia que tenga, va a recibir mejor esos capilares que van a enviar sus nutrientes a nivel para las células, va a permitir esa permeabilidad mejor para las células, que le llegue mejor el aporte o peor. Y la función de coordinación, lo cual va a ser una de las funciones principales en las que nosotros vamos a trabajar con nuestro abordaje, ya que desde el punto de vista biomecánico, tanto biomecánico como neurológico, podemos generar cierto efecto sobre el tejido facial. Dentro de la clasificación, tampoco quiero generar mucha confusión, ya que es una pequeña introducción. Dentro de la clasificación del tejido facial encontramos fascia aponeurótica y fascia epimisial, que la tenemos aquí, que va a ser, dentro del tejido conectivo facial, encontramos tejido conectivo denso y tejido conectivo laxo. Tejido conectivo denso con gran cantidad de fibras de colágeno y de elastina. Dentro de ellas encontramos un sistema multicapa que vamos a llamar fascia aponeurótica y fascia epimisial. Hay diferentes clasificaciones. Si empezamos desde más superficial a más profundo, encontraríamos, después de la dermis, encontraríamos la fascia superficial. La fascia superficial, como veis en esta imagen, tiene vasos, tiene nervios que están integrados dentro de la parte membranosa de la membrana de la fascia superficial, como hablábamos antes, ese corazón periférico, tanto en la fascia superficial como en la profunda. Vemos gran cantidad de adipocitos, vemos que es elástica por la presencia de gran cantidad de fibras de elastina y menos de colágeno. Cuando nosotros realizamos un pellizco sobre la piel, podemos estirar la piel, eso va a permitirlo la fascia superficial por ese componente elástico que tiene. Pero sobre todo va a separar lo que es la exterocepción o la función perceptiva de la piel de lo que es la propiocepción o la parte más perceptiva de lo que es la fascia profunda. Entonces, la fascia superficial va a permitir esa separación entre exterocepción y propiocepción más propia de la fascia profunda. Si seguimos profundizando, quitamos fascia superficial, encontramos más profundo lo que es la fascia profunda aponeurótica. La fascia profunda aponeurótica, si os fijáis en la imagen, encontramos fibras de colágeno que llevan una dirección más transversal o más oblicua, y en transparencia se ven fibras de colágeno que llevan una dirección más longitudinal. ¿Esto por qué? Antiguamente se pensaba que esta estructura estaba formada por fibras de colágeno totalmente desorganizada, que no seguían un orden, que seguían en múltiples direcciones.
Pero con los estudios que se han hecho posteriores, con microscopio electrónico, etcétera, se ha podido ver que esta fascia aponeurótica está formada por 2 o 3 capas de fibras de colágeno que están cada capa orientada en una dirección específica. Por lo que, si vemos la capa más superficial de la fascia aponeurótica, tiene las fibras en una dirección, todas ellas en una dirección concreta. La capa intermedia tiene todas sus fibras en otra dirección concreta y la capa profunda de la fascia aponeurótica profunda tiene las fibras en una dirección diferente al resto, pero todas en la misma dirección. Por lo tanto, la fascia aponeurótica consta de 2 o 3 capas de fibras de colágeno, sobre todo colágeno tipo 1, que es un colágeno muy rígido, muy resistente, muy bueno para la transmisión de tensión, igual que los tendones. Y esta fascia aponeurótica, con esas 3 capas, entre cada una de esas capas va a haber una pequeña capa de tejido conectivo laxo que permite el deslizamiento entre cada una de ellas. De esta manera, las fibras de colágeno se orientan en la dirección del estímulo que reciben. ¿Esto qué quiere decir? Que si una capa recibe un estímulo en una dirección, las fibras se van a orientar en esa dirección concreta. Por lo tanto, cada una de esas capas va a transmitir tensión en una dirección diferente. Por eso, esa pequeña lámina de tejido conectivo laxo de deslizamiento entre las diferentes capas va a permitir el deslizamiento autónomo de unas capas con respecto a las otras. ¿Esto para qué va a servir a nivel fisiológico? Pues va a servir para que las diferentes contracciones de los músculos que se transmiten vía fascial sigan una dirección concreta por una capa concreta de la fascia. Permite esa independencia de transmisión de la tensión con las contracciones musculares. Aquí, en esta otra imagen, se ha realizado un corte de la fascia aponeurótica y se ha separado. Entonces, profundamente la fascia aponeurótica vemos la fascia epimisial, que es la que envuelve a cada músculo. De esta manera, la fascia aponeurótica es global, envuelve a grupos musculares, por ejemplo, en el miembro superior, desde el hombro hasta la mano, es como una envoltura tubular de 3 capas que envuelve a todos los grupos musculares. Y la fascia epimisial, que está profundamente a la fascia aponeurótica, es independiente para cada músculo. ¿Vale? Pero vamos a tener músculos que son más superficiales y músculos que son más profundos. Entre ellos también va a haber tejido conectivo laxo de deslizamiento, ¿vale? Para permitir esas contracciones independientes de unos músculos o de unos grupos de fibras de un músculo con respecto a otras fibras del mismo músculo. Todo esto lo estoy contando para darle sentido a lo que vamos a ver ahora, a lo que vamos a explicar ahora, que son los conceptos básicos de manipulación facial. Lo que os comentaba, si ponemos al microscopio la fascia aponeurótica, vemos los 3 estratos, las 3 diferentes capas de fibras, cada una con una dirección diferente y cada capa separada de la otra de con tejido conectivo laxo de deslizamiento. Va a permitir que una capa deslice independientemente de las que tiene a nivel más profundo o más superficial, en función de la que se estimule. La función principal de la fascia aponeurótica, como he comentado antes, que está formada por ese colágeno tipo 1 muy resistente, no es elástico, es rígido, va a permitir esa transmisión de tensión de unos puntos a otros, ya que, como hablábamos al principio, la fascia conecta de una manera muy específica diferentes elementos corporales, ya sean músculo-hueso, músculo-músculo, músculo-tendón, ¿vale? Va a realizar diferentes conexiones de una manera muy específica. La importancia de haber estudiado la anatomía y las direcciones de las fibras de colágeno es lo que ha permitido a Luigi Stecco determinar esa transmisión de tensión, cómo se produce y en qué direcciones, de qué manera. Ahora hablaremos más sobre ello. Aquí veis en esta imagen 2 capas con las fibras orientadas cada una en una dirección diferente
pero que tiene que existir un deslizamiento independiente entre ellas. Eso es la fascia aponeurótica. En este estudio, realizado también por la familia Esteco, se hablaba, es un estudio anatómico que se realizó en cadáver, se hablaba de este tema, de la disposición del colágeno, la presencia de elastina, que en la fascia aponeurótica es muy pequeña, aproximadamente un 1%, casi todo es colágeno tipo 1. El estudio demostró estas diferentes capas separadas entre ellas, con muy poca elastina, la presencia de terminaciones nerviosas encapsuladas y no encapsuladas, que sugieren tener pues, bueno, un rol propioceptivo, un rol también nociceptivo. La fascia se puede adaptar al estiramiento dentro de ciertos límites, ¿vale? Para que los receptores que están embebidos en ella sean estimulados. Permite también la transmisión de tensión, como he comentado, en diferentes direcciones, funcionando como un cinturón entre músculos sinérgicos. Esa transmisión garantiza la percepción de la dirección de la tensión a lo largo de una cadena miocinética. ¿Esto qué quiere decir? Que esa transmisión de tensión se va a realizar a lo largo de un miembro del tronco, poniendo en común unos segmentos corporales con otros, y lo que va a permitir es que esos mecanorreceptores, esa información que envían los mecanorreceptores, permiten al sistema nervioso central conocer esa dirección en la que se está transmitiendo la tensión. De esta manera, si se pierde este mecanismo de deslizamiento entre las diferentes capas, por diferentes motivos, habrá una activación incorrecta de los receptores y pueden aparecer pues, gestos descoordinados, puede aparecer dolor, déficit de fuerza, etc. Si seguimos más profundo, después de la fascia aponeurótica, como hablábamos antes, encontramos la fascia epimisial, que está en contacto íntimo con el músculo. Dentro de la fascia epimisial encontramos el epimisio, el perimisio y el endomisio. Según la relación, si es más íntima con cada fibra muscular, lo llamaremos endomisio. Si hay una relación con fibras que son funcionalmente iguales, le llamaremos perimisio. Y si es lo que le da la forma a todo el vientre muscular, le llamaremos epimisio. A su vez, cada una de estas estructuras, epimisio, perimisio y endomisio, tiene más divisiones, pero no vamos a hablar de ellas porque tampoco es el caso. Pero para que veáis hasta qué punto está especializado el sistema fascial, hasta qué punto se crean diferentes estructuras con diferentes funciones dentro del sistema fascial. Esta fascia epimisial, que está en contacto íntimo con el músculo, es la que hablábamos antes, que también va a permitir que las contracciones musculares estén dentro de unos límites, esa función de protección, etcétera, etcétera. Bien, dentro de la fascia epimisial vamos a encontrar los usos neuromusculares. Como veis aquí en esta imagen, estos son fibras musculares, cada fibra envuelta por su endomisio que hemos comentado, grupos de fibras por su perimisio y el músculo completo por su epimisio. Bien, este uso neuromuscular, dentro de él, este mecanorreceptor dentro de él tiene fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales se pueden activar de dos maneras. Se pueden activar por un estímulo de acción, por una intención de movimiento, se genera una contracción involuntaria de esas fibras intrafusales que van a realizar un estiramiento del ambiente externo del uso neuromuscular. ¿El ambiente externo cuál es? El ambiente externo es tejido fascial. Fijaros aquí todas estas fibras que vemos en blanco, todo esto es tejido fascial. El uso está anclado dentro del tejido fascial epimisial. Cuando yo tengo una intención de movimiento, estas fibras intrafusales se van a contraer. Van a testar el tejido fascial que hay alrededor y van a generar un estímulo que se va a enviar al sistema nervioso central con estas fibras nerviosas aferentes ánulo-espirales y se va a generar un estímulo eferente hacia las fibras musculares que ya son extrafusales, voluntarias, ¿vale? ¿Esto para qué va a servir?
Bien, el uso muscular lo que va a hacer es testar la tensión que hay en el ambiente externo que rodea al uso. En función de la tensión que encuentre, va a mandar una activación mayor o menor de unidades motoras. Esto quiere decir que si hay mucha tensión, va a activar más unidades motoras, si hay menos tensión, va a activar menos unidades motoras para realizar un movimiento, un gesto, levantar un peso. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia de que el tejido facial esté en una condición óptima de deslizamiento, de integridad, para que ese uso detecte correctamente la tensión que hay generada a su alrededor. Si hay una densificación, si hay una alteración de ese tejido facial, ese uso se va a contraer, pero lo que va a testar a su alrededor no va a ser fiel a lo fisiológico y va a mandar una información errónea de lo que está sucediendo. Por lo tanto, pueden aparecer gestos descoordinados, déficits de fuerza, alteraciones del movimiento. Bien, lo que hablábamos de tejido conectivo laxo de deslizamiento entre las diferentes capas, vale, pues este tejido laxo es el que hablábamos antes, que es rico sobre todo en ácido hialurónico. El principal constituyente es la sustancia fundamental y ese ácido hialurónico que vamos a encontrar dentro del tejido conectivo laxo. La consistencia que tiene este tejido es como una gelatina, pero estas moléculas de ácido hialurónico forman enlaces entre ellas y si se generan muchos enlaces de ácido hialurónico entre ellos, se va a generar una molécula muy grande y de la función que tiene fisiológica, que es retener agua para favorecer el deslizamiento, se va a volver esta molécula hidrófoba. Va a expulsar el agua y de esta manera va a dificultar el deslizamiento. Va a aumentar la viscosidad de este tejido y va a dificultar el deslizamiento. Bien, como resumen, ¿qué hemos comentado hasta ahora? Por debajo de la epidermis de la dermis encontramos la fascia superficial, que me separa exterocepción en la piel de propiocepción de la fascia profunda. Después de la fascia profunda encontramos 2 o 3 capas, la poneurótica, y la fascia profunda epimisial, otras 3 estratos, ¿vale?, que vamos a encontrar dentro del músculo. Vale, pues entre todas estas capas que hemos comentado, vamos a encontrar tejido conectivo laxo de deslizamiento rico en ácido hialurónico. Si os fijáis aquí en esta imagen, las líneas azules muestran dónde vamos a encontrar ese ácido hialurónico en la fascia. ¿Vale? Bien. La fascia, como generadora de dolor, puede darse de 3 formas, de 3 maneras. Cuando la fascia se altera su tensión, por ejemplo, hay un hipertono que está generando mucha tracción sobre la fascia, ya que las fibras musculares se insertan sobre la fascia, hay un hipertono, genera una tensión y hay una alteración de la tensión de la fascia. De esta forma se puede generar dolor. Puede haber también una alteración macroscópica, como puede ser una cicatriz, que lo que hace es la integridad de la fascia se encuentra alterada y, pues bueno, va a generar esa alteración macroscópica del tejido colagénico facial, que también puede generar dolor. O una alteración microscópica, como puede ser la alteración del hialurónico, del tejido conectivo laxo, que va a generar una densificación de la sustancia fundamental y que no va a permitir ese correcto deslizamiento entre los diferentes estratos fasciales. Nosotros vamos a centrarnos en esta alteración microscópica dentro de manipulación facial, dentro del método Stecco. Vamos a centrarnos en esta alteración. No quiere decir que no podamos realizar un tratamiento cuando aparecen estas otras alteraciones, ¿vale? Pero sobre todo vamos a centrarnos en la alteración microscópica de la viscosidad del tejido conectivo laxo. En este artículo se habla sobre el ácido hialurónico y se llega a la conclusión claramente que si se produce una alteración del hialurónico, aumenta dramáticamente la viscosidad de la fascia.
dificultando el deslizamiento entre las diferentes capas. Y además modificando la activación de los receptores, que pueden ser receptores propioceptivos o pueden ser terminaciones nerviosas libres que envían una información más nociceptiva. Bien, cuando hay una alteración de las propiedades del ácido hialurónico, sucede esto que hemos hablado. ¿Y por qué se puede alterar el hialurónico? Pues, por ejemplo, por una mala hidratación. Hay una mala eliminación de catabolitos y poca agua en la matriz, que hablábamos antes, que la función fisiológica del hialurónico es captar agua para favorecer el deslizamiento. Si hay poca agua, ni se eliminan los catabolitos, ni puede haber un buen deslizamiento. El ejercicio físico excesivo y los traumatismos también aumentan los niveles de ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque estimulan los fasciacitos, que son las células que van a segregar el ácido hialurónico. Si habéis revisado los últimos estudios de Carla, veréis que pues esas células que antes creíamos que eran fibroblastos, pues bueno, se han diferenciado, se le ha dado el nombre de fasciacitos, ya que tienen una función diferente a los fibroblastos. Los fibroblastos segregan más, que son fibras de colágeno y elastina, los fasciacitos segregan más ácido hialurónico. Son estimulados con el movimiento, con el ejercicio físico, con los estímulos mecánicos. De esta manera, si hay un exceso, habrá un aumento también excesivo del ácido hialurónico. Por lo tanto, habrá que esperar que se metabolice ese ácido hialurónico para que vuelva a la normalidad en la viscosidad de la fascia. Tanto el ejercicio físico extremo, que aumenta los niveles de ácido láctico, como la existencia de ácido láctico, va a aumentar la contracción de los miofibroblastos. Miofibroblastos son una especialización también de los fibroblastos que tienen capacidad contráctil por ellos mismos. Esta imagen que veis aquí es un miofibroblasto. Como veis en la imagen, está generando una contracción de lo que es el cuerpo de la célula. Tiene una capacidad autónoma de contraerse. Estos miofibroblastos van a mantener la rigidez en la fascia, además del ácido láctico, si en el ejercicio físico extremo, que no va a permitir que vuelva al equilibrio ácido-base. Como los miofibroblastos, de un fibroblasto se deriva a un miofibroblasto, por el ejercicio, por la estimulación mecánica excesiva. Entonces, si derivamos de un fibro a un miofibro, esa característica de contracción autónoma va a mantener la rigidez del tejido. También el frío. El frío va a aumentar, pone aquí disminuye, está mal, va a aumentar la viscosidad de la fascia y el movimiento va a hacer lo contrario, va a aumentar la temperatura y va a movilizar el ácido hialurónico, por lo tanto, va a disminuir la viscosidad. La inmovilización y la presión también aumenta la concentración y la retención de ácido hialurónico, con una disminución de la degradación. Todos estos factores pueden provocar esas alteraciones de las propiedades del ácido hialurónico. Por lo tanto, provocar densificaciones en la fascia. Bien, habíamos dicho que los receptores que están embebidos en la fascia pueden alterar su umbral de excitación en función del tejido y de la viscosidad del tejido en el cual se encuentra. Estas terminaciones nerviosas libres que encontramos en la fascia, si están en un tejido que está muy rígido, que la fascia se encuentra muy viscosa, van a alterar su umbral. De esta manera, con un estímulo mucho menor, van a generar esa sensación nociceptiva, van a percibir ese dolor de una manera mucho más fácil que si están en un tejido fisiológico que desliza correctamente y tiene una viscosidad correcta. De ahí, si tenemos unos estímulos mecánicos excesivos, físicos, emocionales, va a aumentar la rigidez de la fascia, va a disminuir el umbral de los mecanorreceptores y va a aparecer con mayor facilidad esa excitación de las terminaciones nerviosas libres y, por lo tanto, dolor.
Y ahora, ¿cómo se transmite la tensión? Pues como hablábamos antes, la musculatura se inserta en la fascia. Todos los músculos tienen aproximadamente un 30% de sus fibras, como mínimo, que se insertan sobre la fascia y no en una estructura ósea. Diferentes autores, con diferentes estudios, demostraron que hasta un 37% de la fuerza creada por un músculo no se va a transmitir al hueso por el tendón, sino que se va a transmitir a la fascia por expansiones miofasciales por vía epimisia. ¿Vale? De esta manera, como veis aquí, este es el lacertus fibrosus del bíceps, con una contracción muscular del bíceps, parte de la fuerza generada se va a transmitir por el lacertus fibrosus, que es una expansión miofascial que no tiene ninguna inserción ósea, que va a ir a la fascia antebraquial. Es decir, desde la fibra muscular del bíceps se va a transmitir la tensión a la fascia epimisial del bíceps, de la fascia epimisial a la fascia aponeurótica que rodea al bíceps, de ahí se va a transmitir por esta expansión miofascial a la fascia antebraquial, pero no va a ir al hueso esa fuerza generada, ese porcentaje de fuerza generada por el bíceps. Habrá otro porcentaje que sí, que se transmite directamente al tendón y que genera la palanca ósea para generar el movimiento articular. ¿Vale? ¿Por qué se va a transmitir tanta fuerza por el sistema fascial si no es por algo muy importante? Esta expansión miofascial me va a permitir conectar un músculo que lo encontramos en un segmento proximal con un músculo o tejido fascial que está en un segmento distal. Por lo tanto, se va a transmitir la fuerza por una capa concreta de la fascia, como hablábamos antes, que tiene diferentes capas, se va a transmitir por una capa concreta, pero ya no solo por una capa concreta, sino por una porción también concreta de la fascia. Ahora vamos a hablar de ello. Porque la fascia está organizada de una manera muy específica, para que la tensión se transmita también de esa manera tan específica. De esta manera, la tensión generada a nivel proximal va a llegar a nivel distal y va a generar una información propioceptiva, perceptiva, que nos va a permitir esa coordinación entre segmentos proximales y segmentos distales. ¿Vale? De ahí esa referencia periférica que habíamos dicho, que genera la fascia, para informar al sistema nervioso central de lo que está sucediendo en la periferia. Pues bien, todo lo que sucede en la periferia, con esas transmisiones de tensiones, va a permitir la coordinación motora y la propiocepción. A nivel de la patología, esas densificaciones de las que hablábamos antes, esa alteración microscópica de la fascia, diferentes autores lo han visto en diferentes estudios con sonelastografía, como Langevin, como Sigdar, como Stecco, que se va a ver una zona hipoecoica que es más rígida y que es de mayor grosor. Aquí, en estas imágenes, vemos como la fascia lata, veis esas tres capas que están separadas por ese tejido más negro, las tres capas más claras, separadas por el tejido más oscuro, que es el tejido conectivo laxo de deslizamiento. Aquí vemos como esas tres capas llegan a un punto donde se produce un mayor grosor, que también se va a encontrar mayor rigidez y esa zona hipoecoica más oscura en ese punto concreto que se encuentra dentro de la fascia aponeurótica. ¿Vale? De ahí que la patología se ha podido ver desde diferentes autores con diferentes métodos de estudio, estos puntos más oscuros, más rígidos y de mayor grosor en la fascia. Bien, la inmovilización, como comentábamos antes, también va a provocar un aumento del grosor de la fascia, disminución de la degradación del hialurónico, que se restaura con el movimiento. Puede reducirse hasta un 20% la capacidad de deslizamiento, pero si además añadimos patrones, como hablábamos antes, macroscópicos, como puede ser una cicatriz,
puede llegar hasta una reducción del 50% en el deslizamiento. Fijaros cómo se puede alterar la información de un mecanorreceptor con esa disminución del deslizamiento de hasta un 50%. Va a ser tremendamente importante el deslizamiento, autónomo del tejido facial. Bien, después de todo esto que os acabo de introducir a nivel anatómico y fisiológico, voy a dar 2 pinceladas de lo que son los conceptos teóricos de manipulación facial y ya pasar el testigo a mi compañera Diana, que va a comentar el caso clínico que ha tratado ella. Con todas estas premisas que hemos comentado de las diferentes capas, los mecanorreceptores, el deslizamiento, el ácido hialurónico, vamos a explicar estos conceptos teóricos de manipulación facial, que son la unidad miofacial y el centro de coordinación. Luigi Stecco define la unidad miofacial como una unidad, evidentemente, entre unidades motoras, la fascia que lo rodea, el tejido circulatorio, el tejido nervioso, todo lo que forma esa unidad de músculo, fascia, vasos, nervios, son fibras, unidades motoras que pueden ser de diferentes músculos, pero que todas ellas, con esa fascia y esos vasos que los rodean, trabajan para una misma dirección en el espacio. Lo voy a definir de una manera más sencilla. La unidad miofacial son grupos, conjuntos de fibras musculares que pueden ser de diferentes músculos que trabajan juntas de manera coordinada para una misma dirección en el espacio, para un movimiento concreto en el espacio. Vale, por ejemplo, yo tengo a mi deltoides anterior con mi coracobraquial, con mi bíceps, con mi braquial anterior, con mi etcétera, etcétera. Diferentes músculos que no todos ellos, sino diferentes fibras de estos músculos, pero no todo el músculo, fibras de estos músculos que trabajan juntas para un movimiento, por ejemplo, de antepulsión de hombro. ¿Vale? Pues todas estas fibras de estos diferentes músculos necesitan coordinarse para poder realizar un movimiento concreto, el movimiento deseado. Si es un movimiento de flexión, de antepulsión, si es un movimiento de lateropulsión, de abducción, ¿vale? Necesitamos que estas fibras musculares se coordinen entre ellas. Vale. Esto es la unidad miofascial. ¿Qué es el centro de coordinación? El centro de coordinación es un punto en la fascia que va a servir de referencia a los usos neuromusculares que hablábamos antes, que crean un testeo de la tensión que hay en la fascia. Pues el centro de coordinación va a ser un punto que sirve de referencia a los usos neuromusculares de esas diferentes unidades motoras que van a trabajar para un mismo movimiento, para una misma dirección en el espacio. ¿Vale? De esta manera tenemos la unidad miofascial y el centro de coordinación. La unidad miofascial son las fibras que van a trabajar para un mismo movimiento y el centro de coordinación es el punto concreto de la fascia donde los vectores de estas diferentes unidades motoras se van a unir y va a servir como referencia para los usos neuromusculares de estos diferentes grupos de fibras. ¿Vale? De esta manera, necesitamos un punto de referencia donde converjan las tracciones que han generado estas fibras de diferentes músculos para coordinarse entre ellas y generar un movimiento en una dirección concreta, en la dirección deseada. De esta manera, Luigi Stecco ha definido estos centros de coordinación y ha descrito estos centros de coordinación en las diferentes articulaciones o segmentos corporales. Por ejemplo, este sería el centro de antepulsión de húmero, centro de coordinación de antepulsión de húmero, que sería el movimiento de flexión de la greña humeral. Pues este punto se define como un punto fascial que me sirve de referencia para esos usos neuromusculares de los diferentes vectores que van a trabajar para la flexión de la glenohumeral.
Así por cada movimiento y por cada articulación. De esta manera, si dividimos el cuerpo en diferentes segmentos, en cada segmento corporal vamos a tener unidades miofasciales y diferentes centros de coordinación. En concreto, 6 unidades miofasciales y 6 centros de coordinación. Uno por cada movimiento, por cada dirección en el espacio. Es decir, voy a tener un centro de coordinación para la antepulsión, otro para la retropulsión, la látero y la medio, la rotación interna, la rotación externa. ¿Vale? 6 centros de coordinación por cada segmento corporal. Bien. ¿Por qué lo hablamos en direcciones motoras? La nomenclatura que usamos de antepulsión, retropulsión, lateropulsión, mediopulsión, estas direcciones motoras tienen el sentido con diferentes estudios también de diferentes autores que hablan de que no pensamos, el cerebro no actúa mediante un músculo, sino actúa mediante neuronas que trabajan por direcciones motoras. De esta manera, pues la flexión y la extensión la suprimimos por antepulsión y retropulsión. Pero bueno, esto da lo mismo, simplemente por si estáis leyendo algún libro de manipulación fascial, que sepáis que es por este motivo. Bien, estoy terminando rápidamente. Fijaros en esta imagen de aquí. Pectoral mayor clavicular, porción clavicular, pectoral mayor costal, porción costal. Fijaros cómo, lo que hablábamos antes, la unidad miofascial son diferentes fibras de diferentes músculos que trabajan para un mismo movimiento. Bien, cuando yo activo mi pectoral mayor en un movimiento, como puede ser la aducción, voy a estimular más unas fibras concretas del pectoral mayor, como pueden ser pectoral mayor más costal, más para la aducción, para la rotación interna. Si yo realizo una elevación, se van a activar más las fibras del pectoral mayor clavicular, para esa elevación del brazo. De esta manera, cuando yo realizo la elevación del brazo, se va a transmitir la tensión de una manera muy concreta y muy específica, como hablaba antes, que la fascia está organizada de una manera muy concreta. Si os fijáis aquí, el pectoral mayor clavicular emite una expansión miofascial por la cara anterior de la fascia braquial. De esta manera, si yo realizo la elevación del brazo, activo este pectoral mayor clavicular y va a transmitir la tensión por la cara anterior de la fascia braquial, no por la parte interna, ni por la parte externa, ni por la parte posterior, etc. De ahí que esa transmisión de tensión sea tan específica, tanto de las capas que estábamos hablando antes, como de la porción de fascia por donde se transmite. Al igual que si yo realizo una aducción, vamos a activar mayormente el pectoral mayor costal, pectoral mayor que tiene inserción a nivel costal, a nivel esternal, y se va a transmitir la tensión por esta expansión miofascial hacia la fascia braquial en su cara interna. De ahí que, en función del movimiento que yo realice, se va a transmitir la tensión fascial por unas líneas o por otras líneas. De ahí que los mecanorreceptores van a informar de esa dirección, ya que si se transmite por la cara superior, por la cara más superior que hablábamos antes, esos mecanorreceptores van a explicar, van a dar la información de que se está transmitiendo la tensión por ahí y no por aquí, por dentro, ni por fuera. Y eso nos va a permitir coordinar el movimiento con los diferentes segmentos corporales, con el codo, con la muñeca, con los dedos. O con los antagonistas. Me va a servir para conocer, para saber por dónde se está transmitiendo la tensión. Y, además, permitir la coordinación entre los diferentes segmentos. ¿Vale? ¿Esto qué va a realizar? Esta transmisión de tensión por unas zonas muy concretas va a formar lo que hemos llamado nosotros secuencia miofascial, o lo que sería la cadena miofascial. De esta manera se van a producir encadenamientos a través de estas expansiones miofasciales entre diferentes músculos o grupos de fibras musculares que son sinérgicos para una misma dirección de movimiento. Si os fijáis, esto sería una secuencia de antepulsión del miembro superior. Como comentábamos antes, mi deltoides, mis fibras claviculares del pectoral mayor
van a transmitir por la cara anterior de la fascia braquial la tensión, que se va a continuar con el bíceps braquial, con el braquial anterior, que a su vez emite esa expansión miofascial del bíceps y del braquial anterior a la fascia antebraquial, a la parte interna, de donde parte el flexor radial del carpo, que va a llegar hasta la muñeca, a la parte de la eminencia tenar. De ahí se forma esa secuencia, ese encadenamiento de transmisión de tensión por la parte anterior de la fascia o secuencia de antepulsión, ya que esas unidades motoras trabajan sobre todo para la antepulsión del miembro superior, antepulsión de hombro, de codo, de muñeca y llegamos hasta el dedo, el primer dedo. Fijaros en este diagrama, aquí la línea amarilla sería la fascia aponeurótica y las flechas rojas serían las conexiones que hay con la fascia aponeurótica de los músculos. De esta manera, tanto del deltoides pectoral mayor, bíceps, flexor radial del carpo, van a emitir esas expansiones o esas inserciones o origen muscular que va a unir unos puntos con otros. Se van a formar puntos de unión donde se insertan con la fascia aponeurótica y zonas que sirven de puente simplemente para la transmisión de tensión. De ahí lo que hablábamos al principio, que la fascia no está inervada de la misma manera, vamos a encontrar puntos donde hay una mayor inervación, que tienen un rol más propioceptivo, y puntos donde hay menor inervación, que va a tener un rol más de transmisión de fuerzas. ¿Vale? De esta manera se forman las diferentes secuencias miofasciales para los diferentes movimientos del cuerpo. Una secuencia para la antepulsión, para la retro, para la látero, la ABD, la ADD y las rotaciones. ¿Vale? Y esa fuerza se va a transmitir además por las diferentes capas que hemos estado hablando antes. Bien, de esta manera se han codificado los diferentes puntos, puntos de referencia para los mecanorreceptores, para esas unidades motoras que van a trabajar para un movimiento concreto en el espacio, rotación interna, flexión o antepulsión, aducción, por todo el cuerpo. Y se ha generado un mapa de puntos por todo el cuerpo. Un ejemplo de secuencia con imágenes anatómicas, fijaros, la aponeurosis epicránica, fascia epicraneal, que va a servir de anclaje para la fascia temporal, del músculo temporal, va a generar un anclaje en la fascia epicránica del músculo temporal. El músculo temporal va a continuar su transmisión de tensión descendiendo hacia abajo con el masetero. Si seguimos el masetero a través del ligamento angular de la mandíbula, va a transmitir su tensión al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, a su vez, va a transmitir la tensión con el trapecio, que va a seguir por la cara lateral del hombro hasta el deltoides lateral. Llegamos al deltoides lateral y va a transmitir la tensión por esta estructura de aquí, que es el tabique intermuscular lateral, que se inserta en el epicóndilo. Si generamos esta tracción, va a llegar hasta el epicóndilo y de ahí vemos los músculos que se insertan tanto en el tabique intermuscular lateral como en el epicóndilo, cómo van a ser estimulados con esa tracción, con esa contracción que se va a generar desde proximal. Entonces, desde la aponeurosis epicránica, musculatura temporal, masetero, ligamento angular de la mandíbula, esternocleidomastoideo, trapecios, deltoides lateral, de ahí tabique intermuscular lateral y de aquí musculatura tanto extensora radial, que toda la musculatura epicondílea, que va a llegar hasta, sobre todo, el segundo dedo. ¿Vale? De ahí se forma la secuencia de lateropulsión del miembro superior con parte de la cabeza y cuello. Bien, pues así se generan todas las secuencias, todos esos encadenamientos que Luigi Stecco ha estudiado minuciosamente, Carla y Antonio, con diferentes estudios anatómicos, y que, pues bueno,
esta sería la parte, digamos, más sencilla, que son las secuencias miofasciales, pero también hay encadenamientos, también hay distribución de la tensión de una manera más oblicua, transversal, espiral, que va girando alrededor del cuerpo. ¿Vale? Ahora mi compañera Diana va a explicaros un caso clínico en el cual pues, va a tomar lo que es la información, la anamnesis del paciente, de una manera muy concreta para intentar localizar, buscar lo que es la causa de ese desequilibrio del paciente, ya que os introduzco ligeramente, por ejemplo, una alteración en el tobillo antigua que produjo una alteración en ese deslizamiento del tejido conectivo laxo, que produzca una alteración de esa transmisión de tensión, con el tiempo, a lo largo de los años, puede generar una transmisión de tensión incorrecta a lo largo de una secuencia y que aparezca dolor en la pelvis, la zona lumbar o en la cadera, por ejemplo. El paciente va a venir a consulta por un dolor a nivel lumbar, a nivel pélvico, pero nosotros con nuestra anamnesis vamos a preguntar, vamos a intentar indagar cuál puede ser la causa de ese dolor. Que puede estar aquí, que puede estar en el mismo segmento donde el paciente refiere los síntomas, o puede haber aparecido una alteración ascendente de la fascia, de esa transmisión de tensión y de esos mecanorreceptores, de una lesión antigua en el tobillo, un esguince, un traumatismo, que me produce esa alteración. Ahora pasamos ya con mi compañera Diana, que va a presentar el caso clínico. Perdonadme por haberme extendido un poco y por haber, pues bueno, quería explicar bien las bases para que ahora se entienda un poco como la forma que tenemos de trabajar. Diana. Diana, ¿me oyes? Adelante con el caso clínico. Tendrás que activar el micro y la cámara. Y yo desactivo el mío. Fernando, mientras Dime, Martín. tanto que Diana se organiza, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí. ¿Te parece? Fíjate a la derecha que hay algunas preguntas. Si quieres, le vamos a hacer al final, pero mientras tanto, si quieres, hasta que ella se Perfecto. organice. Sí, sí. Vale. Es que tenía la pantalla cerrada. Vale, respecto a esta pregunta, ¿qué relación tiene la fascia con los calambres? De Federico. Federico, gracias por tu pregunta. Bien, desde el punto de vista que hemos comentado antes, que la fascia puede ser una estructura generadora de dolor, habíamos comentado esa relación que tiene con la musculatura, que veíamos cómo puede aumentar la tensión de la fascia. Se puede generar un aumento de la tensión de la fascia. De esa manera, tanto la musculatura puede generar un aumento de tensión en la fascia, como la fascia también puede generar un aumento de tensión en la musculatura. Como comentábamos antes, los usos neuromusculares van a generar esa información en función del ambiente que encuentran alrededor del uso. Si hay excesiva tensión, por el motivo que sea, por un hipertono, por una densificación fascial, la información que va a recibir el uso es que hay mucha tensión y va a generar que esa activación de las fibras extrafusales se realice con mayor cantidad de unidades motoras. De ahí que puede generar esa activación de manera también automática de esas unidades motoras, ya que el ambiente externo
que hay alrededor del uso neuromuscular está, digamos, alterado. Ahí se produce esa densificación y esa información que llega es de mucha tensión, por lo tanto, pide a las fibras extrafusales una mayor cantidad de unidades motoras que se activen. De ahí entiendo yo que puede estar esa relación con la pregunta que tú haces, Federico. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Qué importancia o relevancia tienen los estiramientos antes, durante o después de realizar un ejercicio? ¿Y qué diferencia hay en ejercicio cardiovascular o ejercicio de fortalecimiento muscular? Vale, Margarita, muchas gracias. A nivel de estiramiento, sí que vamos a quitarle ese tono que hablábamos antes, que el músculo puede generarle a la fascia. Vamos a realizar unos estiramientos hasta cierto punto, hasta donde nos permita la fascia un porcentaje y en una cantidad concreta de tiempo, ya que a mayor tiempo no implica que vamos a estirar más la fascia. Pero sí que ese tono basal que vamos a encontrar en la fascia, vamos a poder reducirlo con los estiramientos. Vamos a provocar un pequeño estiramiento de la fascia, vamos a reducir el tono base de la fascia. Y luego, ¿qué diferencias hay en ejercicio cardiovascular o ejercicio de fortalecimiento muscular? No sé a qué te refieres con la pregunta, Margarita, no sé esa parte. ¿Qué diferencia en ejercicio cardiovascular o ejercicio de fortalecimiento? Yo entiendo que quieres preguntar, a lo mejor, que un ejercicio de fortalecimiento puede generar más tensión a nivel de la fascia, o no sé si te refieres a los estiramientos. Creo que te estás refiriendo a los estiramientos, si son en un ejercicio de fortalecimiento o es un ejercicio cardiovascular. Bien, ahí hay diversidad de opiniones. Yo la información que me gustaría darte es que con el estiramiento muscular vas a conseguir quitarle tensión a la fascia. Pero si tú vas a realizar un ejercicio explosivo después, creo que no va a ser muy interesante quitarle tensión a la fascia, ya que esa tensión te va a permitir tener una actividad con un mayor tono, más de potencia, más de explosividad. Si va a ser un ejercicio más cardiovascular, más progresivo, más poco a poco, y sientes que tienes demasiado tono, demasiada tensión, una sobrecarga a nivel muscular, puedes realizar ligeros estiramientos para quitarle un poquito de tensión basal. Muchas gracias, Margarita. El rol de la fascia en neuropatías periféricas con hipersensibilidad. Bien, pues exactamente lo comentábamos antes hemos visto como diferentes nervios, tanto superficiales como nervios más profundos, vamos a encontrar que están embebidos dentro del tejido fascial. Si existe un deslizamiento incorrecto entre los diferentes estratos, esos nervios que están embebidos en la fascia no van a poder también deslizar correctamente con esa neurodinámica que tiene que ser correcta para una buena transmisión del impulso nervioso. De ahí que pues, el trabajo que hacemos con manipulación fascial va a servir perfectamente para esos pequeños atrapamientos, para esas neuropatías superficiales con disestesias, ¿vale? O un poco más profundas también. ¿Vale? Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Diana, que la veo ya preparada, y cierro el micro. Diana, muchas gracias y adelante. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes y buenas noches para algunos. Muchas gracias por este momento. Realmente es para mí un honor presentar este método, los resultados dentro del método de manipulación facial de STECO. Soy aprendiz en el método, así que ahorita lo que vamos a ver es un paralelo. Como fisioterapeuta, digamos que obviamente aplico toda la parte y las herramientas de valoración,
que tenemos de base como terapeuta manual. Digamos que también tengo otras herramientas y otros abordajes. Entonces, a veces hago un poco mezcla de algunas cosas, pero en este caso, digamos que lo elegí porque creo que los óptimos resultados los obtuve en su gran mayoría por el método de manipulación facial de Steco. Entonces, pues quiero contarles acerca de él. Básicamente, creo que ya empieza aquí a pasar. Perdón, un segundo, cierro. Bien, entonces, básicamente este es un caso bien bonito. Es un caso en el que me demoré un poco en el avance. Fueron 15 sesiones de fisioterapia, que digamos dentro de la línea de tratamiento para mí son bastantes. Ya me he acostumbrado con el método de manipulación que la eficiencia y la eficacia es lo máximo dentro del proceso, y en algunos pacientes he obtenido respuestas en una sola sesión. Este caso, digamos que fue uno de los casos que fue más demorado y por tanto, pues es del que uno más aprende y lo traigo aquí a colación en este momento. Entonces, dentro de las generalidades, estamos hablando de una paciente de género femenino de 48 años de edad con un diagnóstico médico de artrosis de cadera y sacroileitis, con un plan de tratamiento médico de reemplazo total de cadera, y pues ella inicia su búsqueda porque por su edad, no lo puse acá, ella es enfermera de ocupación, entonces por su edad ella básicamente no quería ese tratamiento en este momento de su vida. El motivo de consulta entonces básicamente fue hace 2 años artrosis de cadera, y digamos que era, como les decía, la búsqueda de algo diferente que la pudiera ayudar en su proceso. Oh, y aquí no me salen los antecedentes, se me corrió la imagen. Bueno, básicamente, y tal vez esta era de las diapositivas más importantes, pero bueno, les cuento. Es una paciente que a los 10 años de edad tuvo un accidente de tránsito donde tuvo una fractura de fémur. En esa fractura de fémur, digamos que estuvo inmovilizada, y para ella era algo que básicamente estaba medianamente olvidado. Dentro de nuestros antecedentes y de la anamnesis que Fernando les mencionaba anteriormente, es de lo más importante dentro del método de manipulación facial, porque aquí es donde vamos a buscar la causa para determinar el tratamiento. Entonces, este antecedente de la paciente, digamos que al ser a los 10 años, la paciente trata de omitirlo o se le olvida y no lo manifiesta, pero en la búsqueda que hacemos dentro de la anamnesis, pues vuelve y lo recuerda. Ella es paciente hipotiroidea, toma Levoxi, tuvo un CA de tiroides, entonces toma tiroxina, y bueno, eso es como lo más importante. Dentro de su actividad deportiva, ella hacía caminatas, hacía pilates y hacía rutina en ejercicio, que suspendió pues desde hace 2 años, desde el momento de la consulta, por su dolor. Entonces, estos antecedentes y esta anamnesis, en el momento en que nosotros nos sentamos a conversar con el paciente, es muy importante, ya que de aquí es donde nosotros formamos y generamos una hipótesis, donde empezamos a pensar en qué es lo que vamos a evaluar, cuál va a ser nuestro plan de tratamiento, y determinamos si las cadenas que vamos a evaluar nos están generando algún antecedente, alguna sintomatología ascendente o descendente dentro de ese proceso. Entonces, en esa hipótesis, volvemos a algo que dentro del método llamamos línea del tiempo, y que pues lo aprendí con Antonio. Esta línea del tiempo de alguna manera es la que me pasó las diapositivas como si fueran fotos, no me deja, y creo que no vamos a poder ver algo más adelante, pero bueno. Esta línea del tiempo, como yo les mencioné antes, hablábamos que es lo que nos va a determinar esa causa-efecto dentro de este tejido conectivo y este sistema miofascial. Entonces, esta paciente, como les mencionaba en sus antecedentes, tiene una fractura importante a nivel femoral,
a la edad de 10 años, a los 37 años es operada por su cáncer de tiroides y a los 46 años es diagnosticada con artrosis de cadera. Cuando yo miro esta línea del tiempo, pues básicamente en lo primero que pienso es que tengo que ir a evaluar por plano de antepulsión, que es el que me está digamos, es el que está manifestando la paciente que no puede realizar algunas actividades de función dentro de la valoración, como sus caminatas, la dificultad para ponerse las medias, ponerse los zapatos. Entonces aquí es donde esta hipótesis empieza a fortalecerse y al continuar, digamos que con nuestra parte de evaluación, aquí es donde les decía que para mí era importante, pero no me están saliendo las imágenes, pero básicamente aquí vemos la fractura del fémur como antecedente, todavía se ve la línea de fractura, y en estas imágenes, digamos que lo que quería mostrar es, como nos mencionó Fernando, los fasciocitos y el tejido conectivo, como en este músculo del cuádriceps y en esta parte anterior, vemos esa proliferación, digamos, de este tejido conectivo y el cambio de coloración que nos muestra que definitivamente ese tejido está en disfunción. Cuando yo vi estos exámenes complementarios, lo primero que vi fue los rayos X de cadera y vi una cadera que realmente tenía todavía espacio, que no entendía al no tener un proceso artrósico tan fuerte, porque el médico, digamos que de alguna manera decía que la única opción era el reemplazo total de cadera. Entonces, pues obviamente entro ya a la parte de evaluación clínica y me doy cuenta que en función la paciente tiene una pérdida de movimiento muy importante. Veo el antecedente y digamos es una de las razones por las que también traigo este caso acá, como ustedes pueden ver en este círculo amarillo. Y adicionalmente traía un poco el texto del radiólogo, donde de alguna manera está mencionado el antecedente, pero realmente no se mira este concepto de tejido facial, de tejido conectivo y de lo que hay alrededor de esa estructura y por qué podemos tener el dolor y la disfunción. No se menciona en estos resultados. Adicionalmente, dentro de estos exámenes complementarios, también tenemos una radiografía de miembros inferiores, un test de Farrell, donde nos reporta una diferencia de 1 centímetro en su extremidad, pero que digamos que no fue llamativa para ningún médico y no tuvo manejo durante todo este periodo de tiempo. Cuando nosotros vemos aquí la línea, pues nos damos cuenta que evidentemente está la diferencia y que si la paciente sigue caminando con esa diferencia, pues vamos a tener una respuesta a nivel de no solo de la rodilla, cadera y columna, sino de todas, compensatoria en todas sus cadenas. Entonces vamos a tener una disfunción no solo en la cadena anterior, en la cadena miofascial anterior, lateral, posterior, sino también en la espiral. Y de ahí pues que el paciente empieza a tener problemáticas mucho mayores. Esta paciente, de hecho, dentro de las otras, de los otros motivos de consulta de los que manifestaba, era ya dolor en la rodilla, dolor en el tobillo, dolor en el cuello. O sea, es una paciente que en términos generales, pues podrían, digamos que establecer en algún momento como se me olvidó ahorita el término, bueno, con muchos dolores en todas sus articulaciones. De hecho, tuvo exámenes reumáticos para hacer diagnóstico diferencial. Dentro del dolor del paciente, básicamente nosotros encontramos que siempre ha sido importante dentro de la valoración fisioterapéutica y que el dolor es lo que determina de alguna manera cuál es el comportamiento y cuál es el signo de alerta que el paciente está manifestando. Dentro del método STECO se utiliza un cuadro donde nosotros establecemos una evaluación inicial y una evaluación post-tratamiento para ver resultados y digamos que es medida de una manera muy práctica, donde nosotros ponemos ese dolor con asteriscos y los asteriscos van subiendo en cantidad de acuerdo a la región que está doliendo,
o el movimiento en el plano de movimiento y los centros de coordinación que estamos encontrando en esos planos de movimiento. Entonces, pues aquí básicamente traigo una valoración postural que, como les digo, es un paralelo que ya de mi área, pues como fisioterapeuta dentro del método no se evalúa, pero para mí es importante porque básicamente aquí es donde yo veo cómo ese apoyo bipodal asimétrico nos genera, digamos que compensaciones a lo largo del cuerpo, y está descrito por muchos autores que esa respuesta en columna, digamos que va a tener una respuesta dolorosa a nivel de miofacial en otro punto del cuerpo. Aquí vemos cómo el patrón se repite y cómo esas cadenas musculares están en disfunción. Para la valoración funcional, entonces básicamente la paciente en su extremidad tenía una pérdida completa de la flexión de cadera, tenía signo de aprensión, las rotaciones estaban limitadas casi por completo y digamos que en el método STECO nos da como unos scans para mirar cada uno de esta secuencia que nos hablaba Fernando según el plano de movimiento. Entonces tenemos parámetros para establecer cuál es la cadena que vamos a ir en nuestra valoración funcional a revisar de manera palpatoria en nuestra siguiente, digamos que instancia de evaluación funcional. Esta palpación, básicamente, como les mostraba también Fernando, va en los centros de coordinación. En el caso de la paciente, encontré, digamos que, densificaciones dentro de la cadena anterior y lateral de su extremidad. Y básicamente, pues era lo que de alguna manera me estaba mostrando también la valoración funcional de movimiento. Entonces, esta es una muestra, digamos que, de la forma en que hacemos esa palpación de centros de coordinación, que la hacemos con nuestro dedo índice y digamos que está establecido dentro del método cómo debemos hacerlo también para el autocuidado al terapeuta. Y ahí es cuando utilizamos el cuadro. Entonces, básicamente lo que nosotros encontramos acá, evidentemente, fue una disfunción miofascial con limitación de la movilidad activa y pasiva, tenía una restricción de las actividades deportivas y obviamente en su actividad laboral tenía un mayor gasto energético diariamente, entonces pues la paciente de alguna manera consulta es por esto. El plan de tratamiento, bueno, aquí esto simplemente es un larguero que yo tengo para mi historia clínica en el consultorio, donde no omito ninguno, digamos, de los abordajes que tengo presentes. Tengo que contarles que esta paciente, de alguna manera, en un momento dado, dentro del abordaje de manipulación facial, trató de desfallecer porque, como todos los que hemos tenido acercamiento al método de manipulación sabemos, al nosotros desdensificar ese centro de coordinación, se produce un dolor y ese dolor dura 3 minutos 14 segundos. Dentro de, digamos que la microruptura que se da a esa molécula que tenemos en disfunción. Entonces, yo siempre le debo explicar a los pacientes que estamos iniciando un proceso de autocuración y que ese proceso de autocuración inicia con inflamación, que pues es dado por todo lo que Fernando nos habló anteriormente, que siempre me encanta, ¿verdad? Porque cada vez aprendo algo más de ver, hablar a cualquiera de nuestros compañeros, colegas dentro de esta área. Y al explicarle esto a los pacientes, muchas veces creen entenderlo, pero dentro del proceso y sobre todo el proceso de esta paciente, tuvimos un episodio más o menos a mitad del tratamiento de dolor muy fuerte y ella trató de desfallecer. Entonces tuve que ayudarme, por ejemplo, con láser para poder mitigar un poco su dolor y que ella se animara a continuar y pues tener los resultados que tuvimos al final de 15 sesiones. Básicamente aquí, dentro del plan de tratamiento, a lo que quiero llegar, digamos que es a la conclusión rápida de un caso presentado muy rápido y que lastimosamente no pudieron ver completas las imágenes, pero de entender cómo una persona con 730 días de dolor más 15 días de fisioterapia con el método de manipulación facial y algunas ayuditas extras, pues
llega a su calidad de vida. Como les decía, fueron 15 días, para mí 15 sesiones de fisioterapia realmente son altas, son muchas, porque uno con este método encuentra resultados en 3, 4 sesiones, incluso a veces a la primera. Entonces, 15 sesiones fueron demasiadas dentro de, digamos que los pacientes que realmente yo estaba como acostumbrada a ver, pero con estas 15 sesiones la paciente recuperó movilidad, el dolor se quitó, su gasto energético obviamente se eliminó dentro de su locomoción diaria y pues nada, nada más grato, esa carita feliz el 28 de diciembre, esta paciente diciendo gracias, casi que las dos pues con una lágrima en los ojos de ver que todo este proceso y la utilización del método pues había obtenido resultados maravillosos. Aún falta un poco de manejo propioceptivo y de ejercicio, pero bueno, los resultados fueron los esperados dentro de los objetivos. Por tanto, digamos que de alguna manera creo que la conclusión es un método que nos da eficiencia y eficacia dentro de nuestros procesos. Reseña bibliográfica, como les digo, no omito de todo lo que he leído un poquito. Y pues nada, muchas gracias. Espero que haber aportado a su conocimiento también. Y en caso de cualquier cosa que les pueda ayudar, pues estos son mis datos. Así que muchas gracias. Muy interesante. Gracias nuevamente a Fernando, que ahí está volviendo. Si tienen más preguntas, este es el momento para hacerlas. Tony, esta pregunta es de Tony Robaina. Tony, no lo sé todavía. Ahora con la situación que estamos viviendo, más difícil todavía, pero cuando pase todo esto, probablemente finales de 2021, 2022, me puedo aventurar a decir que lo haremos otra vez en nivel 3. Muy bien. Y para los alumnos que están interesados en hacer los cursos, pueden ver arriba que compartimos un link donde pueden ver todos los cursos en español, ¿sí? Con todos los niveles. Y con la nueva versión de este curso híbrido, los cursos nivel 1 y nivel 2 son de 6 días y en algunos países se divide en dos, en un nivel 1A y nivel 1B. Y en este caso, en esta nueva versión híbrida, lo que está haciendo Steco es dividir una parte online, o sea, el curso nivel 1A va a ser online y la parte B va a ser presencial. Así que ahí en el link que aparece arriba, donde dice info, pueden ver las distintas locaciones, más que nada para hacer la parte B, presencial. Así que, bueno, eso es todo. Y vamos a compartirles la próxima fecha del próximo webinario, que será el mes que viene, y el 17 de febrero. Muchísimas gracias a todos. Fernando, Diana, ¿quieren agregar algo más? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer, Martín y Diana, compartir este ratito con vosotros y con todo el mundo que ha estado escuchando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Entonces, nos vemos el mes que viene con un nuevo webinar. Hasta luego. Perfecto. Chao. Chao, chao.